Tiene la palabra la senadora Moreira. Por suerte habemos mujeres hablando en este pacto de caballeros. Es una ironía, pero no puedo con el genio. Decir que quiero expresar mi apoyo a la creación de estos municipios. Estoy de acuerdo con el senador Botana de que el censo se demoró más de lo previsto. Y efectivamente estos datos habría que haberlos tenido con anterioridad, pero puestos los plazos que tenemos para crear municipios, creémoslos. Esa sería mi recomendación. Si los tenemos, hagámoslo. Y cuando escuchaba al senador Viera, me vino a la mente un artículo de La Diaria que decía: municipalizar más territorio, ¿sí o no? Una opción que despierta polémicas. Sabemos que la municipalización del Uruguay es un proyecto tardío, es un proyecto lento y es un proyecto que ha tardado menos en reconstruir un tercer nivel de gobierno a imagen y semejanza de la partidocracia uruguaya que en dotar de recursos efectivos a los gobiernos municipales. Es decir, hemos creado muy bien la carcasa política de lo que ya conocemos, que es el sistema de partidos uruguayo viejo y antiguo, que en la dotación efectiva de recursos para los municipios y en el proceso de desconcentración efectiva de funciones del gobierno central a los gobiernos locales, y lo hacemos por siglos de una tradición centralista en Uruguay, muy anclada en la geografía y en la población del territorio en Uruguay, que sigue siendo tremendamente centralista y muy anclado en una tradición política que ha hecho que este proceso en Uruguay sea un proceso que experimenta unos retrasos cósmicos en relación a lo que son los procesos de municipalización en América Latina. En los avances en la municipalización voy a tratar de ser lo más breve posible. Siempre tienen reparos porque se puede argumentar que seguimos engordando la burocracia política del Uruguay sin que se produzca una desconcentración efectiva de funciones. Y aún en este país de cercanías, cualquiera sabe los engorros administrativos que impiden la toma efectiva de decisiones a nivel local que no pasen por la administración central. Yo creo que ese proceso todavía está en pañales, pero eso no obsta para que los instrumentos legales que tenemos los usemos y los usemos de la mejor manera posible. También se dice que la municipalización solo ha servido para la creación para el impulso de las carreras políticas de los caudillos locales, lo dice la ciencia política, anda por ahí. Es verdad. Y por eso, como son caudillos políticos locales y es pacto de caballeros, quiero resaltar que apenas el 13% de las mujeres consiguen llegar a alcaldesas. En América Latina ese porcentaje es muy bajo, pero en el Uruguay es tremendamente bajo. Entonces, sí, sigue siendo un pacto de caballeros aún, pero tenemos el instrumento, usémoslo y usémoslo, quiere decir que el Frente Amplio, a quien le corresponde la responsabilidad y el impulso de la creación de la municipalización del Uruguay, no fue precisamente el más beneficiado políticamente por la creación de un tercer nivel de gobierno. Así que no todo puede hacerse por acuerdo, por cálculo electoral. Digo esto porque este país está muy acostumbrado a producir institucionalidad política en función del cálculo electoral del momento. Me parece tremendo, me parece una muy mala decisión. Hay que producir institucionalidad política en función de objetivos un poco más largos que cómo nos va a ir en una elección en un momento. E insisto, al Frente Amplio no le ha ido especialmente bien en las carreras políticas de los caudillos locales y, sin embargo, es el impulsor de este proyecto de ley. También se dice que los municipios fortalecen la trama clientelista del Uruguay. Yo creo que, al contrario, que poner reglas es amortiguar los efectos de la trama clientelar del Uruguay.
la trama clientelar del Uruguay se alimenta de la informalidad y la discrecionalidad. Entonces, estoy mucho más a favor de ponerle institucionalidad y la creación de municipios. No, es el principio de una cosa, no es todo, pero ya es una manera de poner reglas en el territorio. Y creo que sí, que vamos en una expansión continua. Ahora escuchaba 138 municipios, creo que vamos en una expansión continua de los municipios, sin que el artículo 3 de la 18.567, que decía hablar de la gradualidad de la transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos, haya avanzado a la misma velocidad. Me parece, el gradualismo es la marca del Uruguay, ¿no? Pero en ese gradualismo yo creo que hay que avanzar mucho más en la municipalización de los departamentos. Creo que solo hay 3 departamentos que están enteramente municipalizados, que son Canelones, Maldonado y Montevideo. Creo que hay una cobertura territorial muy desigual. Creo que hay cambios demográficos importantes en el Uruguay, que son los que explican la pérdida de población de Montevideo y el aumento de población, no de todo el interior del país, pero sí de muchas localidades, y eso va a dar una arquitectura demográfica que le dé un poco más de carne a las funciones municipales. Yo no era municipalista como la mayor parte de los uruguayos, no era muy favorable, pero puesto que ya tenemos esta realidad, fortalezcámosla. Y evitemos la superposición de competencias, fortalezcamos los consejos municipales, vayamos a una democracia paritaria. Sí, repetiré siempre lo mismo, el porcentaje de mujeres a nivel municipal es muy bajo y hay que redistribuir un poco de poder. Redistribuir un poco de poder significa ceder poder del centro a la periferia. Los municipios siguen siendo todavía la periferia del sistema político uruguayo. Así que con todos estos reparos yo voto con mucha convicción en la creación de 3 nuevos municipios, siempre advirtiendo que además de la expansión continua del número de municipios deberíamos fortalecer también en forma continua los recursos financieros, económicos y humanos de los municipios y sin lugar a dudas sus competencias. Gracias.